Muchas gracias. Muy bienvenidos todos ustedes, especialmente el señor ministro de Hacienda, don Rodrigo Cerda, el señor ministro secretario general de la Presidencia, don Juan José Osa, ministro secretario general de Gobierno, don Jaime Belolio, y subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber. ¿Está por acá? Aquí está Alejandro. Muchas gracias por esta visita. Para nosotros es muy importante contar con la presencia de ustedes. Este es un proyecto que partió, como conversábamos con el ministro de Hacienda, el año 2012, es decir, llevamos prácticamente 9 años en desarrollo del proyecto. El permiso de edificación se obtuvo en 2014 y que siempre se pensó orientado a las nuevas requerimientos de la ciudad, al nuevo concepto de ciudad que vamos a tener que empezar a desarrollar para hacerla más vivible y armónica con el desarrollo y la repoblación. Este es un proyecto que en consecuencia tiene como concepto matriz el facilitar e incentivar el transporte público, los transportes limpios, generar espacios públicos, verdes, de acceso común, generar también espacios de encuentro, todo lo cual se refleja en estas plazas. Hoy día estamos viendo una pequeña plaza que le llamamos la Plaza Encomendero, que antes no existía. El límite, de hecho, de la propiedad anterior llegaba hasta la calle. Plaza que se conecta e integra con la plaza del tercer piso que estamos desarrollando al interior del proyecto. En total, tenemos cerca de 20.000 metros cuadrados de espacios públicos en un terreno que tiene prácticamente 1,5 hectáreas. Es decir, estamos aumentando los espacios disponibles para el público, de manera de mejorar la calidad de vida de las personas que circulan en este punto tan neurálgico y de tanta importancia de la ciudad. Estamos construyendo un mercado también, que diría que es el primero que vamos a tener en Chile, un mercado que va a estar situado en el nivel -2, y dando cabida también a los emprendedores y a las empresas de industrias creativas. En el -1 tenemos un espacio muy interesante, muy amplio, donde las personas que tengan pequeños locales de emprendimiento e industrias creativas van a poder desarrollar sus labores. Me gustaría agradecer, aprovechar la oportunidad de agradecer a través de los ministros presentes a todas las autoridades que han participado en este proyecto. Y antes que eso, al equipo de Territoria que ideó, pensó y con espíritu innovador desarrolló este proyecto desde sus inicios, y a los 1.200 trabajadores que prácticamente ha ocupado este proyecto durante los últimos 8 años. Llegamos a un pic de 1.200 a 1.250 trabajadores. Todos ellos han mostrado un espíritu increíble, incluso en pandemia, viniendo a trabajar contra viento y marea realmente. Yo quiero hacerles un público reconocimiento a todas esas personas que desde sus casas, aún en circunstancias tan adversas, en estos últimos 2 años especialmente, que han sido tan difíciles para el país, no han dejado de concurrir a su trabajo ni un solo día. Y las autoridades que mencionaba, que han sido contraparte nuestra en este importante proyecto, también han sido una pieza fundamental para poder sacar adelante este enorme desafío. Menciono especialmente a 3 entidades. Uno, el Metro, con el cual desarrollamos el proyecto de conexión con la estación Tobalaba, muy importante para producir la descongestión de una estación que estaba completamente saturada.
con quienes, Metro me refiero, llegamos a un acuerdo de colaboración muy fructífero y desarrollamos esta compleja obra que técnicamente significó pasar por debajo del Canal San Carlos, una obra importante para la ciudad y con una colaboración extraordinaria con una gran empresa como lo es Metro de Santiago. Quiero aprovechar de agradecer también a la Oficina de Grandes Proyectos Sustentables del Ministerio de Economía, que nos ha dado un apoyo enorme verdaderamente en estos años de funcionamiento en los últimos 4 años fundamentalmente, sin los cuales habría sido muy difícil salir a tiempo con todas las tramitaciones y permisos que requiere una obra de esta magnitud. Quiero finalmente decir que este no solamente es un proyecto de territorio, es un proyecto donde han colaborado, como menciono, muchas entidades y estamentos. El espíritu que se ha demostrado por parte de las autoridades, tanto a nivel gubernamental como de las municipalidades, la Municipalidad de Las Condes ha sido clave en el desarrollo de este proyecto, con aportes realmente a nivel conceptual, sobre todo en el espacio público que observamos y que rodea el proyecto, muy relevantes. Con ellos no habría sido posible y quiero simplemente señalar que la posibilidad de colaborar con las autoridades, con distintos estamentos, es posible. Es posible, este proyecto es un símbolo de eso, de que las cosas se pueden hacer sentándose a conversar, llegando a acuerdos razonables, cuando se tiene como norte el bien y el progreso del país. Así que muchas gracias y muy bienvenido. Voy a bajar un poco el micrófono. Buenos días a todos y a todas. Primero que nada quisiera partir agradeciendo al equipo de Territoria el recibirnos aquí junto con los ministros. También quisiera felicitar a los trabajadores que están acá. La verdad, esta es una obra que cuando uno la mira, es una obra que uno se da cuenta que seguramente va a generar mucho impacto en las personas, en el sentido que estos van a ser lugares donde efectivamente van a haber locales comerciales, pero también va a ser un lugar de esparcimiento. Al final del día son cosas que nos hacen felices y creo que son cosas importantes para nuestra sociedad. Entonces también en ese sentido quería felicitarlos, tanto al equipo como a los trabajadores, por lo que están haciendo acá. Lo segundo que quería decir es que, estamos aquí con los ministros Osa, Belolio y el subsecretario de Hacienda, porque hoy día queríamos referirnos al IMASEC, y el hecho que estén los ministros acá, de alguna forma lo que está mostrando es lo importante que es para nuestro gobierno la recuperación económica, y ojalá poder crecer lo más rápido posible para que vayamos dejando de lado las huellas de la pandemia. Siempre el presidente nos ha dicho que es muy importante avanzar en el sentido de controlar la pandemia, pero también nos ha dicho que es importante reactivar la economía y que los chilenos vuelvan a tener, ¿no es cierto?, empleos de buena calidad. Hoy día, lo que hemos sabido es que hemos tenido un IMASEC, es decir, la medición de actividad económica, que creció 20,1% comparado respecto al mismo mes del año pasado. Es verdad que el año pasado, en este mismo mes, fue un mes muy malo para la economía, donde la economía casi cayó 13%. Sin embargo, un 20% va más allá de un efecto rebote. Y desde ese punto de vista creo que es una cosa que de alguna forma tenemos que enorgullecernos como país por lo que de alguna forma estamos logrando. La recuperación de la economía la hacen básicamente los que están acá, los trabajadores, ¿no es cierto?, que permiten que la economía se vuelva a echar a andar. Y el que se vuelva a echar a andar la economía es muy relevante para todos los chilenos que todavía necesitan empleo. Tenemos cerca de 1 millón de chilenos que necesitan ese empleo,
Y hoy día esa recuperación de la economía seguramente va a abrir oportunidades durante el segundo semestre para que se puedan recuperar esos empleos. Eso es lo que quisiéramos y por eso que estamos aquí. Esta recuperación de la economía creo que ha ido muy de la mano con lo que ha sido, de alguna forma, el control de la pandemia y la vacunación. Y por lo tanto nos muestra cómo nuestros compatriotas se han puesto, ¿no es cierto?, de forma responsable con el país. Haciendo este control de la pandemia, lo que permite, ¿no es cierto?, es que retomemos nuestras vidas y empecemos a retomar también lo que es el mejoramiento de la economía. Lo que les pediríamos a nuestros compatriotas también es que hacia adelante, de la misma forma como han sido tan responsables con el proceso de vacunación, también nos ayuden a ir recuperando nuestras vidas de forma de ir recuperando clases presenciales, recuperando nuestros empleos, y para eso tenemos que cuidarnos, pero también tenemos que ir paulatinamente recuperando nuestras vidas. Creo que desde ese punto de vista también, seguramente el segundo semestre que viene va a ser un buen semestre en términos de actividad económica. Eso abre esperanzas para nuevas oportunidades de negocio y esperamos, y ese es el mensaje que quisiéramos decirle también a muchos emprendedores, esas son oportunidades de negocio que también deben permitirnos crear empleo y dar ayuda a nuestros compatriotas que hoy día lo necesitan. Tenemos que recuperar lo más rápido posible 1 millón de empleos. Esa es la mejor política social que nos va a permitir tener empleos de calidad, estables, ¿no es cierto?, y con buena remuneración. Muchas gracias. Muchachos. Bueno, queda muy poco por agregar después de las palabras del ministro y del equipo de Territoria. Yo lo primero que quisiera decir es agradecerles a ustedes, al equipo de Territoria, por invitarnos, por supuesto, pero también, sobre todo, como se decía, a las trabajadoras y trabajadores que hoy día hacen posible esto. ¿Por qué? Porque una obra como esta no es solamente los materiales que nosotros vemos físicamente acá, sino que son las personas que idearon y construyeron esto. Y cada vez que ustedes pasen por este lugar, van a poder decirse y decirle a sus hijos y decirle a sus nietos que ustedes construyeron esto, que es un espacio integrado, que es un espacio que conecta con el metro, que es un espacio que tiene áreas verdes, que es un espacio que deja, valga la redundancia, un espacio a los emprendedores, que son ese motor y esa fuerza que es la que más necesitamos en los próximos meses. Lo decía también el ministro, es súper importante el proceso de vacunación. Y me contaban que aquí están todos vacunados, ¿cierto? Están todos vacunados y todas las semanas además tienen que hacerse un test de PCR, entonces tienen una fórmula que es rigurosa. Y hacemos un llamado a que sigamos haciendo eso mismo. De hecho, entre hoy día y mañana, y aquí aprovecho de pasar el dato y que ustedes nos ayuden también, todos aquellos que no se han vacunado y están rezagados, entre hoy y mañana, si quieren después tener celebración para el 18, hoy y mañana es el último día que les va a alcanzar para después poder tener su pase de movilidad para el 18 de septiembre. Y para que podamos tener un buen 18 y después los meses que vienen en adelante, necesitamos cuidarnos. Necesitamos mantener, por ejemplo, el uso de la mascarilla, el distanciamiento, el alcohol gel, no hacer esas fiestas clandestinas ni ninguna de esas cosas que lamentablemente algunas personas más jóvenes piensan que son los que están más rezagados, piensan que a ellos no les va a pasar nada, pero lamentablemente sí les pasa. Yo sé que aquí hay jóvenes de todas las edades, así que por eso mismo es que les pido que nos ayuden a que a todos aquellos que estén rezagados, es decir, que por alguna razón no se hayan vacunado, lo hagan, ya sea porque quieren celebrar el 18 o también por ellos mismos y por salvar la vida también de todos los demás. Así como esta es una obra que está integrada en la sociedad, que habla de las nuevas ciudades, cuando uno se vacuna, se protege a uno mismo, pero también a la sociedad, y por tanto también se integra a la sociedad. Son dos puntos que son centrales, y la recuperación económica tiene que ser amigable, tiene que ser para y con los ciudadanos, y esto es exactamente lo que aquí nos han contado, y quien lo materializa, quien lo hace de verdad, quien lo hace real, quien hace que este puzzle gigantesco se transforme en un lugar que es habitable, que es vivible, en donde las personas disfrutan y trabajan, son ustedes. Así que el aplauso es para ustedes y muchas gracias. Muy buenos días. El ministro del Óleo decía que luego el ministro Cerda había poco que agregar. Bueno, ahora sí que queda poco que agregar. Solo destacar, desde luego, el gran trabajo que hacen las trabajadoras, los trabajadores que aquí están presentes, pero también destacar que haya personas que están dispuestas a invertir en un país
que sufre incertidumbre, en un mundo que sufre incertidumbres, que piensan en tener proyectos a futuro, además del que hoy nos convoca. Así que quisiera hacer un especial reconocimiento a todos aquellos empresarios que siguen confiando en nuestro país y nuevamente reiterar que en definitiva son los trabajadores, las trabajadoras de nuestro país los que nos ayudan a salir adelante en momentos tan difíciles. Muchas gracias. Sí. No sé. Están ministros, buenos días. Quisiera partir con... Ahora sí. Tener noticias que teníamos una noticia, alguna medida, porque habían hablado de modificar el valor. ¿Qué es lo que va a pasar finalmente para este día jueves si hay noticias hoy lunes? Sí, mire, tenemos, pero hoy día tenemos una noticia que es el IMASEC. Entonces, si me permite, creo que es importante centrarnos en eso. La verdad que nuestro país no había visto estas cifras de crecimiento. Desde ese punto de vista, yo creo que justamente lo que estamos tratando de hacer es decir que se están generando oportunidades de crecimiento y que también esperamos que vayan de la mano de mayor empleo. Nos preocupa, sí, mucho el tema de la gasolina. Eso significa que seguramente vamos a ver noticias al respecto en los próximos días o la próxima semana. Esas noticias, ministro, tienen que ver con cambiar el parámetro de costes. Es posible, lo vamos a ver en los próximos días. La herramienta que nosotros tenemos como gobierno efectivamente son los parámetros del MEPCO. Los parámetros del MEPCO permiten hacer algún ajuste en los precios de la gasolina que no son permanentes, son transitorios, pero sí permiten aliviar. Y por lo tanto es posible que hagamos algo de eso. Entonces, va a aplicar el mismo plan del año pasado. ¿Y qué le parece a la celebración patria? Bueno, en primer lugar, el que las personas se motiven a vacunarse en nombre de la patria me parece una extraordinaria idea y una extraordinaria fórmula. Y lo dijimos en la semana pasada cuando nos tocó ir junto a la subsecretaria Daza a recibir 1 millón de dosis de Sinovac, que ya están repartidas a lo largo de todo el país, que también hay un trabajo que a veces no se conoce, pero apenas llegan las vacunas en el aeropuerto, hay una verdadera red gigantesca que lleva las vacunas a cada rincón de nuestro país. Y es por ello que hoy día y mañana son los últimos días para que las personas puedan vacunarse y obtener su pase de movilidad para el 18 de septiembre. Todavía nosotros no podemos prever exactamente cuál va a ser la situación sanitaria para el 18 de septiembre. Esperamos, por supuesto, que no sea la misma situación que el año pasado. De ahí que el año pasado le llamábamos Fondéate en tu casa porque teníamos una muy buena cantidad del país que estaba en cuarentena. Hoy día no es así. Y obviamente lo que queremos hacer es un 18 seguro. Vamos a estar preparando ese trabajo junto con los distintos ministerios que impactan. Por supuesto, esto lo encabeza el Ministerio de Salud, porque es la salud la que está primero. Pero también hay otros aspectos que son relevantes, que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con los mismos municipios. El ministro Delgado tuvo una reunión junto con el ministro de Salud el viernes pasado donde hablaron de este tema y junto también con respecto a los stocks de las vacunas, hablaron también de esto. En los sectores más rurales, las fondas o las ramadas son muchas veces la instancia que tienen muchas familias, muchos emprendedores como ingresos de este segundo semestre. Por tanto, es una cuestión que es cultural, identitaria, pero también significa creación de muchos puestos de trabajo, aunque sean transitorios por un momento. Entonces, vamos a tomar en consideración todos estos aspectos de seguridad, los aspectos económicos, los aspectos sociales, los aspectos de tránsito, los aspectos de las carreteras, pero sobre todo vamos a poner por delante de cada uno de ellos la salud de las personas. Vamos a estar durante esta semana reunidos con los distintos ministerios que tienen algún impacto en hacer un 18 seguro.
Bueno, por supuesto que nos gustaría tener esa información lo antes posible y lo que ocurre, como les decía antes, no podemos prever exactamente cómo va a ser la situación sanitaria para ese fin de semana del 18 de septiembre. Lo que sí tenemos es una guía y esa guía se llama paso a paso. Y entonces cuando hay un paso a paso que tiene 4 pasos, hay varias comunas, hoy día muchas, que están en la fase avanzada, fase 4, y ahí se permite que hayan reuniones y hay diferencias entre personas que están vacunadas versus las que no están vacunadas. Es decir, si todas las personas tienen un pase de movilidad, se puede permitir que hayan más personas. ¿Por qué? Porque significa un menor riesgo para las mismas personas y para el resto de las otras personas. Haya una menor circulación viral, lo cual no significa que no vaya a haber ningún tipo de contagio. Entonces, esa es una materia que, por supuesto, que tenemos que tener cuidado. Vamos a comenzar esta semana, como les decía, con las conversaciones. Ya hemos tenido algunas con los mismos alcaldes que son muy relevantes para llevar adelante esto. La materia de fiscalización también es clave. Y hacer un plan de un 18 seguro que obviamente les vamos a comunicar cuando ya los tengamos listos. Pero en esto llamamos también a tener un poco de paciencia y no ser ansiosos porque no tenemos todos los datos de lo que va a ocurrir en septiembre. Estamos vigilando lo que ocurre en otras partes del mundo, estamos vigilando lo que ocurre en nuestras fronteras. De hecho, en el aeropuerto, el proceso que tiene Chile de frontera segura es uno de los más estrictos que existe comparado con otras partes del mundo. Y eso tiene que ser así porque sabemos que la variante Delta, es una que es contagiosa y por lo mismo pueden haber otras en el futuro, entonces tenemos que protegernos frente a ella para que podamos seguir en la situación que estamos hoy día, ojalá muchos meses más. Ministro, buenos días. Para el día de mañana aparentemente se va a votar la ley de indultos para los denominados presos de la revuelta. ¿Cuál es la visión del gobierno y particularmente también de la propuesta que han presentado algunos parlamentarios de ver una mesa para discutir particularmente la situación de los presos y también de posibles indemnizaciones para quienes han sido afectados producto de los daños en medio de todas estas manifestaciones? Bueno, yo voy a responder y después vamos a dar la palabra al ministro Ossa también para que pueda contestar. Lo primero es que este es un proyecto al cual le han ido cambiando el nombre dependiendo de la evaluación que hayan tenido en la opinión pública. Primero dijeron que eran presos políticos, pero no existen presos políticos en Chile. Los presos políticos son presos de conciencia, esos existen en otras partes de Latinoamérica, pero no existen en Chile. En Chile lo que ocurre es que cuando una persona comete un delito, primero es la Fiscalía la que investiga y luego son los tribunales de justicia los que sancionan. Y si una persona hoy día está en prisión preventiva o está sancionada por un delito es porque así lo determinó los tribunales de justicia, que son un cuerpo independiente del gobierno. Lo segundo es que ese proyecto no es un indulto, es una amnistía. Y eso obviamente ya no se puede hacer. Más encima, como han dicho los expertos, permitiría que delitos comunes quedaran fuera. ¿A alguien le parece razonable que intentar asesinar a 2 personas con una bomba Molotov es algo que no tiene que ser punible por el hecho que se da en unas fechas? ¿O que destruir el centro de nuestras ciudades, destruir los buses, destruir los espacios públicos y los espacios privados, es algo que da lo mismo? Por supuesto que no. No puede ser. Y lamentablemente hemos visto que de ahí se sigue después, que algunos se cuelgan de ello para justificar la violencia. Mira lo que vimos durante la semana pasada. No solamente que fue agredido un candidato presidencial y que lamentablemente otros grupos radicales justificaban esa acción. Y después otros que dicen que en verdad si hay alguna persona con un M16 disparándole a trabajadores, significa que no pasa nada ahí. Eso es inaceptable y no es propio de una democracia. La violencia nunca es parte de la democracia. Y no se requiere un estándar muy alto. Alguien dijo por ahí que ella no tenía el estándar de Mandela. No, si no se requiere el estándar de Mandela, se requiere el estándar democrático básico para decir la violencia no cabe en una democracia. Siempre se tienen que deponer las armas. Nunca se puede ocupar la violencia, la funa, la amenaza a la vida de otras personas para hacer valer las ideas políticas. Eso no es parte de una deliberación democrática. Y lamentablemente ese proyecto lo que hace es ir en la línea de la justificación de la violencia, de decir que la vida de las personas no es relevante, es contraria a nuestra legislación y lamentablemente también es contraria a la democracia. Ministro. A ver, lo hemos dicho muchas veces y en todos los tonos. En Chile no existen los presos políticos. Los presos políticos existen en los países que no tienen democracia, que no tienen separación de poderes del Estado. En Chile, el Poder Judicial es independiente, ha sido el Poder Judicial quien ha determinado que ciertas personas se encuentran en prisión preventiva y otras derechamente condenadas, y no por sus ideas políticas, sino que por cometer delitos muy graves. Lo mencionaba el ministro Belolio, intentos de homicidio, saqueos,
en fin, la alteración del orden público de la forma en la que lamentablemente lo hemos visto. Y en consecuencia yo lo primero que diría es que los primeros responsables son quienes cometen violencia y los segundos quienes no la condenan o quienes se hacen los locos. Tenemos que ser claros y categóricos, todos quienes ejercemos espacios de poder, en condenar la violencia y en consecuencia esperamos un rechazo categórico y rotundo a dicho proyecto el día de mañana. Gracias. Ministro Osa, precisamente el vocero hacía alusión a esta frase que emitió la presidenta de la convención sobre referirse o restarse quizás de un llamado a deponer las armas o la violencia en la macrozona sur. ¿Cómo ve también esa posición de restarse de ese llamado, ¿no? En su calidad de presidenta de la Convención Constitucional? Lo decía el ministro Belolio y no puedo sino compartir sus palabras. Esperamos que todos quienes ejercen posiciones de poder sean categóricos en condenar la violencia y de poner las armas. Hacer un llamado de poner las armas, por supuesto que es parte del trabajo que le corresponde a todos a quienes ejercen algún espacio de poder y en general a todos los chilenos y todas las chilenas. Ministro Osa, ¿cómo está? Buenos días. Lo Muy último, buenos días. mire, hace prácticamente un mes, si es que no me equivoco, 3 semanas, usted anunciaba al frente del Palacio de la Moneda que iban a presentar un proyecto de ley para ver la posibilidad de que se cambiara la forma en cómo se eligen los locales de votación. Quería saber si ya a esta fecha se tiene claro en qué va a consistir, cuándo lo van a presentar, pensando en las elecciones de fin de año, porque la idea es poder ejecutar esta medida a fin de año y así aumentar el número de personas que participan en las diferentes elecciones. Bueno, ya presentamos las indicaciones a dicho proyecto de ley, así que la tramitación de estos cambios tan relevantes que van a fomentar la participación ya comenzaron. Esperamos un pronto despacho para que justamente, como usted menciona, ojalá estén implementados las próximas elecciones, cosa que creemos que va a ser perfectamente posible. Nos parece muy bueno, especialmente respecto a los adultos mayores, a quienes hemos echado un poquito de menos en las últimas elecciones, puedan elegir votar en el local más cercano de sus hogares. Así que la noticia es que lo vamos a impulsar con mucha fuerza y esperamos muy prontamente que esté despachado.